Vamos a presentar nuestra primera ponente. Özlem Türeci cursó estudios de medicina y es investigadora académica y empresaria. Türeci y su socio, el doctor Uğur Şahin, fueron pioneros en vacunas con el ARN mensajero. Mejoraron su potencia y encontraron la manera de utilizarlas con éxito en humanos. De las vacunas de ARN de mensajero ha sido reconocida hoy mismo con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, que recibirán Drew Weissman y Katalin Karikó. En cuanto a nuestra invitada de hoy, Özlem Türeci, además de ser, como hemos dicho, una de las personas clave en la carrera por la vacuna contra el COVID-19, es cofundadora y directora de BioNTech, empresa en la que dirige el desarrollo clínico de varios enfoques oncológicos y donde supervisa más de 30 ensayos clínicos internacionales. Además, ha recibido docenas de prestigiosos premios por su trabajo y es titular de más de 500 patentes. El título de su conferencia es Comunicación molecular con el sistema inmunitario. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Queridos amigos y amigas del DIPC, es un placer para mí estar aquí hoy, en este maravilloso teatro, en Euskadi, en esta maravillosa ciudad. Muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy encantada. Los científicos nos basamos en dos fuerzas. En primer lugar, la pasión por el conocimiento. La segunda fuerza que nos impulsa es la contribución a una amplia causa, aunque sea con un pequeño granito de arena. Me gustaría comenzar esta charla compartiendo aquí que esta gran causa que nos inspira al interesarnos en la comunicación molecular con el sistema inmunitario es la que voy a explicar ahora. Hace años, muchos médicos que trataban enfermos de cáncer tenían que transmitirles un mensaje devastador. Básicamente les decían que ya no había ningún medicamento contra la enfermedad. Podemos imaginar lo duro que es recibir esta noticia. Desde luego no es la noticia que quisiéramos dar a nuestros pacientes. ¿Se me oye mejor así? ¿No? Quizá no, ¿verdad? ¿Y aquí? ¿Se me oye mejor por aquí? Muy bien. Muy bien, pues esta no es una noticia que quisiéramos dar, por lo tanto. Y esto es lo que nos mueve a investigar en nuevos ámbitos. Uno de estos ámbitos es la investigación en células cancerosas, células que evolucionan, pasan de ser normales y se van acumulando a lo largo del tiempo, generando aberraciones aleatorias genéticas en el ADN. Y estas aberraciones son aleatorias, como digo, esta es la razón por la que cada cáncer es único. Es tan único como la persona que lo padece. Y esto nos lleva a concluir que no hay un medicamento que encaje en todas las personas. No vale el café para todos. Otro elemento, otra área de investigación interesante son las fuerzas del sistema inmunitario. Estas fuerzas han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde una lucha de alta precisión, una defensa de alta precisión ante el enemigo, a un concepto de fuerzas diferentes especializadas. A mí me gusta imaginar estas células
asesinas, estos ninjas, que son las células T, que son muy potentes a la hora de matar enemigos, células enemigas. Bien, la cuestión es que el sistema inmunitario, el sistema inmune, ha evolucionado, se ha especializado, se ha preparado para defenderse ante aberraciones externas, pero no ante aberraciones internas. Y entonces, la cuestión es, ¿puede reprogramarse el sistema inmune de manera que luche contra el cáncer de nuestros pacientes individuales? Bien, bueno, pues hay que comunicar para ello con el sistema inmune. ¿Y esta comunicación cómo funciona? Bien, pues se basa en la vacunación. Tenemos que trabajar, por lo tanto, en las vacunas. Una vacuna es como estos pósters de Se Busca, ¿no? Tenemos un enemigo en el sistema y hay tres cosas importantes aquí si trabajamos en este contexto. Tenemos que ser muy precisos. En primer lugar, necesitamos una herramienta que nos ayude a describir de manera muy precisa cómo o qué aspecto tiene el atacante para que no haya errores. En segundo lugar, tiene que ser muy potente y el término potente es muy importante aquí. Esto significa que este póster de Se Busque tiene que distribuirse ampliamente para que haya muchas fuerzas listas para luchar contra el enemigo. Y en tercer lugar, necesitamos un lenguaje claro, instrucciones claras. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el sistema inmune cuando encuentra al agresor en el sistema? Tiene que atacar. En el pasado, en los años 90, finales de los 90, existían distintas tecnologías y todas las que analizamos, todas estas tecnologías que nos parecían que podían valer como tecnologías para desarrollar vacunas, realmente no cumplían estas tres condiciones para comunicarse bien con el sistema inmune. Y entonces llegamos al ARN mensajero. El ARN mensajero básicamente es la última o la tecnología más antigua descubierta por la naturaleza. Nosotros la descubrimos en 1961, donde se realizaron 2 publicaciones por parte de 9 científicos, 3 de ellos aparecen aquí en esta diapositiva, y aquí se hablaba del descubrimiento de estas moléculas. Después hubo un artículo publicado por François Jacob que describía el principio, es decir, cómo esta molécula jugaba un papel importante en procesos fundamentales de las células de nuestros organismos. Bien, el ARN mensajero trabaja de forma natural en todas nuestras células y en las células de todos muchos otros organismos. Funciona de esta manera. Tenemos el ADN, tenemos una información ahí codificada en un compartimento especial de la célula que se llama núcleo. Ahí está protegido. Esta información está protegida y se produce un proceso denominado transcripción, en el cual bucles de esta información, tramos de esta información se van generando a demanda. Y esto es lo que llamamos el ARN mensajero. Este ARN mensajero sale de esa parte protectora de la célula y pasa a orgánulos denominados ribosomas, que son fábricas de producción de proteínas. Es un poco como la cinta transportadora, donde hay una plantilla de información que debe transmitirse y que debe traducirse. Así se llama este proceso, traducción. Debe traducirse en proteínas. Las proteínas son muy variadas. Esas proteínas son los elementos que coordinan la vida, que generan células y que son moléculas muy importantes. Por lo tanto, una vez que el ARN mensajero realiza su función, desaparece. Imaginemos el proceso como un recetario, que es el ADN, luego se coge una receta, se lleva al lugar donde vamos a trabajar en la cocina, que sería el ARN mensajero, luego cuando hacemos el soufflé, que serían las proteínas,
pues tiramos esa receta, ¿no? El papelito donde teníamos la receta apuntada, que habíamos arrancado de ese recetario. Bien, el ARN mensajero realiza esta traducción, este proceso está muy bien definido, hay un código, vemos 4 bases y cómo se traducen en ARN mensajero, que a su vez se traduce en proteínas. Entonces, la tecnología de la información que se pone en marcha, en juego aquí, es muy precisa. Y entonces nos planteamos, ¿por qué no podemos utilizar este ARN mensajero como forma de comunicar con el sistema inmune? ¿Podemos utilizar el ARN mensajero para transmitir la información de ese póster de las células cancerosas? ¿Y cómo vamos a utilizarlo? Bien, el ARN mensajero no es el póster como tal, es como una base que luego vamos a utilizar para imprimir muchas veces ese póster. Es como la plantilla. Y nos pareció que esta idea podía ser una forma muy atractiva, ¿no?, de utilizar el ARN mensajero. Y pensamos en utilizarlo como vacuna, pero hay que entender que en este proceso se han necesitado lograr muchas mejoras. En los 90 había muchos problemas, muchas desventajas. El ARN mensajero fue ignorado por muchos científicos porque tiene una vida corta. Entonces la información permanece durante poco tiempo, se requiere una dosis alta de ARN mensajero y eso genera pequeñas cantidades de proteína, por lo tanto el efecto no es tan importante. Entonces había que buscar formas de optimizar esto, de optimizar el rendimiento del ARN mensajero. Entonces, el ARN mensajero tiene distintos elementos. Aquí tenemos un tramo de ARN mensajero, vemos este modelo, este patrón de póster que vamos a utilizar en las células para la producción de proteínas. Las fábricas de proteínas se pueden utilizar como plantas productoras. Bien, al analizar esto, observamos que al modificar estos elementos a través de ingeniería molecular, lográbamos prolongar la presencia de ARN mensajero en las células de los pacientes y logramos optimizar esa producción de proteínas y por lo tanto su potencia. Y al combinar todo esto logramos aumentar la magnitud de este ARN mensajero, de su uso. Y de esta manera logramos tiempos mucho más largos. Entonces, la ingeniería molecular de estos tramos nos permitió mejorar el ARN mensajero, aumentar su potencia en varios órdenes de magnitud. Weissman y Kati Kariko utilizaron otra forma para llegar a la misma conclusión o al mismo efecto, es decir, modificaron, que es lo que vemos aquí en estos símbolos, modificaron la química del ARN mensajero y, por lo tanto, lograron modificar o impedir su reconocimiento por las células. Y de esa manera, el ARN mensajero podía tener un mayor efecto al estar ahí en una especie de modo oculto. Entonces, como vemos, a través del diseño molecular y la química podemos mejorar los resultados del uso del ARN mensajero, porque necesitamos una respuesta inmune más potente. Bien, esto fue un avance, por supuesto, una mejora, fue un logro porque de repente esto permitió aumentar la potencia del ARN mensajero para inducir una respuesta inmune más fuerte y más precisa. Bien, también hay otro ámbito de mejora.
Al utilizar una vacuna lo que queremos es comunicar con el sistema inmune y tenemos que llevar la vacuna al lugar donde se produce la comunicación, donde tiene sentido esa comunicación y donde tiene un efecto más amplio. Entonces, en el cuerpo hay distintos órganos específicos denominados compartimentos linfocíticos. El bazo es uno de ellos. En el cuerpo hay distintos ganglios linfáticos. Esos son los lugares donde se puede dar esa comunicación, donde las reacciones inmunes del sistema inmune se producen, donde se da esa comunicación, ¿no? Son como los campos de entrenamiento. Y en estos órganos, en estos puntos, tenemos distintos tipos de células del sistema inmune. Y hay un tipo de célula denominada célula dendrítica. Este tipo de célula específica es como, o son como los entrenadores del sistema inmune. Entonces, lo que queremos es que el patrón de la información llegue ahí, a esas células, para que esos entrenadores formen, entrenen a su ejército como generales que son. Otra cosa que deberíamos garantizar es el desarrollo de nanopartículas que se introducen en el sistema de manera intravenosa, entran en el sistema circulatorio y viajan hasta estos órganos, a estos compartimentos, para llegar a las células dendríticas, donde se produce ese entrenamiento del sistema inmune. Y entonces esto se utilizó para copiar, ¿no? Para copiar ese póster de Se Busca y para entrenar a las células asesinas que van a atacar, que van a realizar el ataque. Y entonces vemos todo esto en movimiento. Aquí en azul, no sé si se ve muy bien en la diapositiva, las células azules son células cancerígenas y aquí tenemos las células asesinas del sistema inmune que están entrenadas para encontrar esas células cancerígenas, pegarse a ellas y destruirlas o a través de lo que nosotros inmunólogos llamamos el beso de la muerte. Un elemento importante en estos avances es aumentar la potencia, es decir, a través de poca cantidad de ARN mensajero debe bastar para llegar a lograr una respuesta potente del sistema inmune. En un principio no era así y poco a poco hemos ido avanzando, hemos llegado a potencias 1000 veces mayores que en un inicio. ¿Esto qué significa? En la pandemia de la COVID-19, esto significa que éramos capaces de suministrar la vacuna a la comunidad global. ¿Por qué? Porque tuvimos o logramos un aumento de potencia tal que nos permitió que esta bolsa fuera suficiente para desarrollar 8 millones de dosis de la vacuna. Entonces, la potencia en una crisis global como la pandemia de COVID-19 es esencial. Como quizás recuerden, al principio de la presentación he hablado de cáncer y he hablado de que los cánceres son únicos. He dicho que cada paciente de cáncer tiene un cáncer único, individual, suyo propio. Bien, el uso del ARN mensajero nos ha permitido funcionar de manera versátil, porque es muy fácil de producir, de manera muy versátil, y permite desarrollar vacunas individuales. Imaginemos que tenemos un paciente con cáncer. Analizamos su cáncer a través de la secuenciación de próxima generación, a través de estas herramientas y tecnologías que tenemos, analizamos el cáncer. Y utilizamos también la inteligencia artificial para seleccionar las operaciones que vamos a seguir de manera precisa, para definir claramente y precisamente ese cáncer. Y luego utilizamos el ARN mensajero para desarrollar una vacuna a demanda, ajustada a este paciente en concreto.
Entonces, esta fabricación a demanda de vacunas es esencial y cada vacuna nos lleva de 3 a 5 meses. Tratamos cientos de pacientes en un principio, en el 2014 más o menos, hasta el 2019, cuando mejoramos la tecnología, de forma que ya solo necesitábamos de 3 a 5 semanas para desarrollar una vacuna personalizada en ensayos clínicos llevados a cabo en todo el mundo. Bien, de esta manera podemos entender cómo pudimos distribuir tan rápidamente la vacuna de la COVID en solo 10 meses, porque aprovechamos toda esta experiencia que ya teníamos para poder ganar esta carrera de producción rápida de vacunas, ¿no? Para que las vacunas fueran desarrolladas y distribuidas rápidamente. Y de esta manera podemos entender cómo pudimos adaptar la vacuna a cada nueva cepa que iba surgiendo en cada temporada, en cada momento. Y entonces, con todo esto, gracias a estos ensayos clínicos, hemos podido acercarnos un poquito más a nuestro sueño, que no es otro que no decir lo que decíamos antes a nuestros pacientes de cáncer, Desde luego, podemos desarrollar una vacuna individualizada y específica. Esperemos que todo esto nos permite avanzar más y podamos, por supuesto, curar esta enfermedad. El ARN mensajero es una caja de herramientas. Generaciones de científicos han contribuido a entender que el ARN mensajero es una molécula biológica, nos han permitido saber cómo se regula, cómo funciona fisiológicamente las células. Ha habido generaciones de científicos que nos han ayudado a entender cómo podemos utilizar la química del ARN mensajero en nuestro beneficio, la formulación o las formulaciones de las nanopartículas para poder utilizar el ARN mensajero en humanos en estudios y ensayos clínicos. Bien, todo esto ha generado esta caja de herramientas de tecnología basada en ARN mensajero que nos ha permitido desarrollar distintos formatos de ARN mensajero. Cada uno de ellos tiene su propio turbo, además, que puede también amplificar este patrón que hemos visto antes, ampliar su efecto. Entonces tenemos nanopartículas en las que podemos introducir el ARN mensajero para que llegue a distintos lugares, no solamente en los compartimentos que he mencionado anteriormente, sino imaginemos que puedan llegar al hígado o al órgano que nos interese según la enfermedad. Podemos utilizar podemos codificar distintas moléculas según la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que el ARN mensajero puede acceder a muchos ámbitos. Ahora, el cáncer es el ámbito que he descrito en esta presentación, pero hay muchos ensayos clínicos de estadios y fases avanzadas que se están llevando a cabo sobre enfermedades infecciosas como la COVID-19. El desarrollo de la vacuna ahí fue un gran éxito, pero también podemos tratar otras enfermedades infecciosas, incluyendo aquellas que son una losa sanitaria como la malaria. Podemos utilizar el ARN mensajero para que el sistema inmune ataque una célula determinada. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, en el caso del cáncer, pero también podemos modificar las instrucciones. Y le podemos decir al sistema inmune que no ataque. Y esto puede servir en casos en los que el sistema inmune se ataca a sí mismo, a las estructuras corporales del paciente. Puede ser artritis reumatoide, etc. Otro ámbito de aplicación interesante en el que pensamos que el ARN mensajero puede ser muy positivo es la sustitución proteínica.
hay proteína. Imaginemos que hay alguna proteína que no funciona y causa alguna enfermedad. En este caso podemos sustituir esa proteína, sustituirla por ARN mensajero. Y con todo esto quisiera llegar al final de mi presentación. Muchísimas gracias por el interés demostrado. Esta última diapositiva es para los y las jóvenes que veo en la sala. Quizás seáis científicos o bueno, científicos potenciales. Me gustaría transmitir un mensaje a la juventud. En ciencia, las cosas a menudo empiezan siendo pequeñitas y se convierten en algo muy grande. Por lo tanto, animo a todos los y las jóvenes que sigan adelante, que no desistan. Muchísimas gracias. Bueno, animazioa. Claro, ayer san eskerrik asko. Thank you very much. Muchas gracias, profesora Tureci.